Muy bien, buenos días. Buenos días. Muy bien, señores, siendo las 10:53 del día 12 de octubre, empezamos nuestra tercera sesión. El día de hoy veremos lo que son ejemplos de aplicación de la ley de Coulomb que hemos visto ya en la sesión número 2. ¿Listo? ¿Pudieron ingresar al aula virtual al material que se les compartió? Sí, docente. Perfecto. Les he puesto unos enlaces también para lo que son los videos. Si los pueden probar, me confirman cualquier cosita, por favor. Muy bien, vamos a empezar. Hoy día vamos a ver ejercicios en los cuales vamos a aplicar la ley de Coulomb para que ustedes vean cómo tienen que plantear un problema y cómo van a tener que ustedes aplicar correctamente la ley de Coulomb. Hemos visto hasta ahora una sola fórmula. Vamos a ver cómo con esa fórmula podemos nosotros calcular lo que son las fuerzas de interacción entre las cargas. ¿Ya? Recordemos que la ley de Coulomb de lo que nos habla es de esa fuerza con la cual interactúan dos cargas, ¿no? Cuando dos cargas están cerca, se encuentran en sus proximidades, ¿no? Entonces aparece entre ellas una fuerza que, dependiendo del tipo de carga de estas, esa fuerza puede ser de atracción o puede ser de repulsión. Entonces nosotros vamos a ver algunos casos. Muy bien, el primer problema que vamos a ver es el que tienen en pantalla. Nos dicen, se dan cargas eléctricas positivas a dos esferas pequeñas de plástico. Cuando están separadas a una distancia de 15 centímetros, la fuerza de repulsión entre ellas tiene una magnitud de 0.22 newton. ¿Cuál es la carga en cada esfera? Si A, las dos cargas son iguales, y B, si una esfera tiene 4 veces la carga de la otra. Muy bien, entonces este es un ejercicio en el cual solo hay un enunciado. No nos pone ningún diagrama, ningún gráfico. Vamos a nosotros a dibujar un gráfico tentativo para analizar el comportamiento de las cargas. Lo que tenemos que empezar a ver en el enunciado nos dice, se dan cargas eléctricas positivas, ¿ya? A dos esferas, ¿ya? Entonces son dos pequeñas esferas que tienen cargas positivas. Primer punto. Cuando están separadas una distancia, entonces tenemos acá una separación entre ellas de 15 centímetros. Perfecto. Nos habla cómo son positivas, que hay una fuerza de repulsión. Perfecto. Dice, esa fuerza es de 22 newton. Y nos está preguntando el valor de la carga de cada esfera para dos casos particulares. Muy bien, entonces vamos a nosotros a dibujar cómo que sería este sistema. Muy bien, vamos a dibujar acá dos cargas. ¿Ya? Dibujemos acá dos cargas. Acá tenemos una carga. Vamos a nosotros a dibujar la segunda carga. Bien, ya que esté por acá más o menos, a esta altura. Perfecto. Tenemos entonces acá mis cargas. Llamémosle a esta carga la podemos llamar Q1. Llamémosla Q1. Q1. Muy bien. Vamos a ver para que se pueda apreciar un poquito. Vamos a poner acá otro tipo de letra para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. A ver, una
Esto. Muy bien. Tenemos acá mi carga Q1. Perfecto. A ver, aparece, no aparece. A ver. Vamos a ver acá si no. Si no, ponemos así. Tenemos acá mi carga Q1. Mi carga Q1. Y acá vamos a tener mi carga Q2. ¿Listo? Muy bien. Tengo acá mis dos cargas. Perfecto. Me dice ahora que la distancia que la separa es de 15 centímetros. Muy bien, entonces esa... Profesor, ¿Sí? profesor no está compartiendo pantalla. ¿No tiene acceso? A ver, ¿qué pasó acá? Casualmente el profesor se le ha quitado de su pantalla. A ver, un ratito. Un minuto. Porque sea... Ahí. Sí, profesor, ahora sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, lo que he hecho acá es dibujar las dos cargas, Q1, Q2, y trazo una recta entre ellas, la distancia. Esa distancia va a ser mi R. ¿Listo? Mi distancia R, perfecto. Entonces ya tengo acá mi distancia R, mis dos cargas, y ahora lo que tengo que analizar es la fuerza. Ya me indica que es de repulsión, pero de todas maneras vamos a hacer el análisis. Q1 es una carga positiva, perfecto, y Q2 es una carga también positiva. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, a las propiedades de la carga eléctrica, ¿no? Lo que hemos visto en las deducciones de Benjamin Franklin, nos había dicho que cuando las cargas son iguales, las cargas se repelen. Entonces, al repelerse, ¿no? Entonces van a salir, las cargas se van a separar una de la otra. Para efectos de análisis, asumamos que esta carga Q1, ¿no? Es fija, no se mueve, estuviera fija, y la que se va a mover es Q2. Q2 se va a mover. ¿Cómo se va a mover? ¿Hacia dónde se va a mover? Se puede mover, ¿no? En toda esta región del espacio, pero para saber exactamente hacia dónde se va a mover, tracemos, ¿no? Una prolongación de la recta de distancia. Entonces vamos a prolongar esta recta, ¿no? Prolonguemos esta recta de distancia, ¿no? Al mismo trazo de acá. Así la prolongan la recta. Listo. La carga se tiene que mover en esa recta, sea que se acerque a Q1 o sea que se aleje. Entonces, como mis cargas son del mismo signo, entonces significa que Q2 se tiene que alejar de Q1. Se va a alejar. Muy bien, se va a alejar, entonces aparece una fuerza que la va a expulsar de esta vecindad, de estas inmediaciones. Entonces, Q2 se aleja de Q1. Entonces, esto vamos a llamar la fuerza que hace 1 sobre mi carga 2. Entonces, ahí tenemos mi fuerza. ¿Es un vector? Perfecto, es un vector, ¿no? Es un vector, tenemos mi vector fuerza. Ahora necesitamos un vector. Recuerden cómo es la fórmula de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica, vector, es igual a la constante eléctrica o constante de Coulomb multiplicada por, acá viene, valor absoluto de Q1, ¿sí? De la carga 1, por el valor absoluto de la carga 2, ¿no? Todo sobre la distancia que separa las cargas al cuadrado. Y todo esto multiplicado por un vector unitario que está en la misma dirección del vector distancia. ¿Cómo lo voy a dibujar? Si yo esto digo que es la fuerza que hace 1 sobre 2, entonces ese vector de mu sub r
lo van a dibujar así, de 1 hacia 2, acá va a estar este vector. Este va a ser mi mu sub r, mi vector unitario. Ese es mi vector unitario. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la representación, ¿no?, de cómo va a ser hacia dónde está dirigida la fuerza de repulsión, ¿no?, la distancia, el vector unitario. Tenemos todo para plantear ya la ecuación de la ley de Coulomb. Esto es algo así como cuando ustedes en física 1 obtenían lo que era el diagrama de cuerpo libre. Es similar, ¿no? Es acá dibujar todas las fuerzas que pueden estar afectando a la carga, en este caso la carga 2. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación lo que vamos a hacer es empezar a analizar. Mu sub r, esto de acá, esta recta, no nos dice nada del problema, pero podríamos decir que es el eje X. Sería mi eje X. ¿Listo? Y como esta es la cara que no se va a mover, podríamos asumir que Q sub 1 está en el origen. Entonces, aquí sería mi Y. Entonces, el vector mu sub r, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿a qué sería igual? Ideas. Recuerden, de física 1. A ver, señores, ¿a qué sería igual mu sub r? ¿Recuerdan o no recuerdan? Mu sub r está en el eje X. Mu sub r es un vector unitario. Es igual. ¿Cuál es el vector unitario para el eje X? El vector unitario Y. Si hubiéramos colocado que ese era Y, hubiera sido J, ¿no? Entonces, ya tenemos que el movimiento es a lo largo del eje X. Por lo tanto, entonces podríamos tratar esta fórmula solamente como si se tratara de magnitudes escalares y ya no vectoriales, porque ya sabemos hacia dónde va a apuntar esa fuerza, ¿no? Entonces, ya como ya tenemos ese valor, ya está sobreentendido acá, de acuerdo a la gráfica, entonces tratamos a esta ecuación como si fuera una ecuación escalar, sin vectores. Muy bien. De acuerdo al enunciado, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros ya tenemos la fuerza. Me dice que es 0.22. Ya tengo la fuerza. K sub E es una constante. Recuerden, K sub E era igual a 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos ese dato. ¿Qué más? La distancia. Ya tenemos la distancia, que es 15 centímetros, ¿no? Entonces ya tenemos la distancia. Lo que no conocemos son, como dice acá, el valor de las cargas. Entonces, si nosotros replanteamos esta ecuación en función de las variables que no conocemos, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Este es valor absoluto. Como las cargas son positivas, entonces el valor absoluto no podemos obviar. Ya sabemos que son ambas positivas, entonces vamos a tener una nueva fórmula en la cual Q1 por Q2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza de 1 sobre 2 multiplicado por la distancia al cuadrado sobre la constante eléctrica. Listo. Esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a resolver este problema. Con esta fórmula nosotros resolvemos el problema. ¿Listo? Vamos a ver.
Acá ya tenemos un dibujo ya un poco más elaborado. Lo mismo, las dos cargas, ¿no? La fuerza 1, 2. Ahora bien, si retrocedemos un poquito, como son solamente dos cargas las que están involucradas, da lo mismo decir la fuerza que 1 hace sobre 2 a decir la fuerza que hace 2 sobre 1. En magnitud va a ser lo mismo. En magnitud, ¿sí? En magnitud van a ser lo mismo. Pero ¿en qué son diferentes? ¿En qué serían diferentes, señores? En las cargas. No, fíjate, mira. Q1 y Q2 son las mismas. La fuerza F1 a 2 es la fuerza que hace Q1 sobre Q2. Y F21 es la fuerza que hace 2 sobre 1. Yo te digo, estas dos fuerzas son iguales. Son la misma fórmula. Q1, Q2, la misma distancia, la misma constante. Entonces, ¿qué los va a hacer diferentes? De la gráfica. En magnitud, F1 y F2 son iguales. Si quieres lo podemos poner así acá como fórmula. F1 a 2 es igual a F21, pero en magnitud. ¿Ya? En magnitud. Pero como vectores no son iguales. Como vectores, un vector apunta hacia la derecha, o sea, quiere decir que va a ser F12, ¿a qué va a ser igual? F12 vector, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual? A F12 magnitud, a F12 magnitud, multiplicado por su vector unitario, que viene a ser I. Eso es F12. Y F21, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual F21? F21 va a ser igual a F21, ¿no? Que sabemos que es igual a F12, pero está multiplicado por menos I. Por menos I, ¿no? Está yendo en sentido contrario. Es la única diferencia. ¿Por qué? En este caso, porque tenemos acá dos cargas que están involucradas. Entonces, F12 es igual a F21. Sí, en magnitud sí son iguales. Es la misma fórmula, son las mismas cantidades, no varía. Pero lo que sí va a cambiar es el vector unitario. Fíjese, cuando es de 1 a 2, el vector unitario tiene que ir de 1 a 2. Pero cuando es de 2 a 1, el vector tiene que ir de 2 a 1. Es en sentido contrario. Y es el que me marca, el vector unitario es el que me va a marcar un tanto la dirección de la fuerza. ¿Ya? Entonces, tenemos este caso. Muy bien. Acá tenemos el problema, ¿no? Ya un poco mejor representado. Tenemos acá las dos cargas, la distancia que ya hemos visto, las fuerzas que aparecen, el vector unitario. Mis datos, los he sacado del enunciado, la fuerza, en la distancia. Ojo, esto sí tengan cuidado, las unidades, ¿sí? Las unidades, eso no, que no se les olvide, por favor, porque si no, ahí sí van a tener problemas en cálculo. Las unidades son fundamentales, ¿no? A tener en cuenta. ¿Quién me marca la pauta de las unidades? Si vemos acá, la fórmula me dice fuerza es igual a constante eléctrica, cargas sobre distancia al cuadrado. ¿Quién me dice si tienen que ser en metros, centímetros, coulomb, microcoulomb? ¿Quién? El que les va a decir cómo tienen que manejar sus unidades es la constante. La constante me dice cómo van a ser esas unidades. Si yo me voy acá, ¿cómo es mi constante? Mi constante es esta. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado
sobre Coulomb al cuadrado o por Coulomb a la menos 2, que es lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que la distancia tiene que estar en metros y las cargas en Coulomb. Perfecto. Entonces, mi distancia era 15 centímetros, 15 por 10 a la menos 2 metros. Ya está. Si nosotros reemplazamos acá en la ecuación que les había indicado, ¿no? Reemplazamos, vamos a tener lo siguiente. Que la fuerza de 1 a 2 por la distancia al cuadrado sobre la constante eléctrica es igual a 5.5 por 10 a la menos 13 newton. ¿Ya? Bueno, acá hay que... Acá, a ver. No, ese es de otra cosa, ¿ya? Pero acá tienen que... Acá debe ser Coulomb al cuadrado, ¿ya? Entonces acá, esta parte no, esto no, esto es Coulomb al cuadrado, perdón. ¿Ya? Coulomb al cuadrado. Entonces, esa sería la respuesta de esta parte. Muy bien, tengo esto. Entonces, ahora nosotros podemos, ya que tenemos una fórmula, ¿no? Ya que tenemos esta fórmula, ¿no? Entonces nosotros ya podemos empezar a resolver cada punto. En el primer punto me dice cuando las cargas son iguales. Entonces, ¿qué ocurre cuando las cargas son iguales? Cuando las cargas son iguales, Q1 es igual a Q2. ¿Ya? Q1 es igual a Q2. Y podemos reemplazar esto por una sola letra que es Q. Entonces, como era Q por Q1 por Q2, si reemplazamos por una sola letra que sea Q, es Q por Q, Q al cuadrado. Despejando, llegamos a esta ecuación. Q es igual raíz cuadrada de la fuerza que ya habíamos calculado. Aplico, ya sabemos que todo esto que está acá adentro vale 5.5 por 10 a la menos 13. Entonces, raíz cuadrada de 5.5 por 10 a la menos 13 me va a dar 7.41 por 10 a la menos 7 coulombs, ¿no? Que es la carga de Q1 y Q2, ¿no? Como son iguales, es la carga de ambas. ¿Ya? Para el siguiente caso, ¿no? Cuando las cargas son Q1 es 4 veces Q2, ¿no? Entonces, Q1 es 4 veces Q2, perfecto. Entonces, si yo reemplazase en la ecuación que hemos visto anteriormente, voy a tener que 4 veces Q2, 4 veces Q2 por Q2, ¿a qué tiene que ser igual? Va a tener que ser igual, que me dice acá, es igual a todo esto, pero todo esto es 5.5 por 10 a la menos 3. Entonces tiene que ser igual a 5.5 por 10 a la menos 13. Perfecto, entonces 4 pasa dividiendo 4 y como acá sería Q2 al cuadrado, saco raíz cuadrada y tengo mi respuesta. Entonces, Q2 va a ser 3.7 por 10 a la menos 7 coulomb. Si esto lo multiplico por 4, voy a obtener Q1. Entonces, acá tengo ya las conclusiones. Q1 es igual a... bueno, acá he normalizado los exponentes para que sea... estén hablando el mismo lenguaje. 14.83 por 10 a la menos 7 coulomb. Y Q2, ¿no? Va a ser igual a 3.7 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la cual ustedes tienen que desarrollar, resolver ese tipo de problemas. Hacer ese análisis previo, analizar en primer lugar hacia dónde van las fuerzas, hacia dónde está dirigido el vector unitario, con qué datos cuento, y empezar a trabajar con mis fórmulas. A ver, primero, qué es lo que me pide el problema,
¿no? ¿Qué condiciones debo satisfacer en el problema? Y con eso ya empiezo a resolver. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguna pregunta para poder pasar al siguiente ejercicio? ¿Preguntas? ¿Está conforme todo? Sí, profesor, está conforme. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo han entendido bien el proceso? Yo sí, profesor. Ya, alguien que no entienda, miren con libertad, no se preocupen. Si no se entendió algo, me piden que se repite, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Muy bien, ¿les parece si vemos el siguiente ejercicio? A ver. Miren, en este caso, nos dicen, dos cargas se encuentran en el eje X de coordenadas. ¿Cómo se ilustra en la figura? Muy bien, acá sí me dan una figura, ¿ya? Dice, la carga Q1 de 2 por 10 a la menos 9 coulomb, la carga Q2 menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Pregunta, ¿cuál es la fuerza total ejercida por estas dos cargas sobre una carga Q3 que es igual a 5 por 10 a la menos 9? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos este caso. Me dan distancias, me dan los valores de las cargas, perfecto. ¿Cómo debo tratar? El otro caso solo eran dos cargas y la fórmula de la ley de Coulomb se prestaba perfectamente para ese caso. ¿Qué tenemos que aplicar acá donde ahora sí son más, ya son más cargas, son tres cargas y la fórmula de Coulomb solo me relaciona a dos? ¿Dónde hago entrar a la otra carga? Entonces, acá aplicamos lo que es el principio de superposición. ¿De qué me trata ese principio? Primero, identifiquemos. Me están dando dos cargas Q1 y Q2. ¿Y dónde es que me está pidiendo hacer el análisis? ¿Dónde me pide hacer el cálculo? El cálculo me están pidiendo que lo haga acá, en Q3. Sobre Q3 quiere que yo calcule la fuerza total ejercida, la fuerza total en Q3. ¿Ya? Entonces, no quiere la fuerza acá, en Q2, no en Q1, sino acá. La fuerza que hace Q1 sobre Q3 y la fuerza que le hace Q2 sobre Q3. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Muy bien, entonces, si yo llamo a esta fuerza, vamos a ver acá. Si yo llamo que la fuerza sobre 3, a ver, ¿por qué no quiere salir esto? Bueno, la fuerza sobre 3. Borramos esto ya. La fuerza sobre 3 va a ser igual. ¿A qué? Va a ser igual a la fuerza que va a ser 1 sobre 3 más la fuerza que haga 2 sobre 3. Eso me habla del principio de superposición. Así debo tratar. Pero no es una suma escalar, es una suma vectorial. Eso no tienen que olvidarse, es una suma vectorial, no es una suma escalar, ¿sí? Eso sí hay que tener presente, ¿ya? No se trata de una suma, ¿no? De una suma del tipo escalar. Acá hay que tener mucho cuidado con lo que son los sentidos, las direcciones que vayan a tener esta fuerza. En principio me dice que está denominando a esta distribución como que estuviera todo en el eje X, entonces eso nos va a ayudar bastante. Esto va a ser el eje X. Muy bien. Y ahora vamos a analizar las fuerzas. Primero analicemos F1.3. ¿Ya? Primero vamos a analizar este caso, F1.3. ¿Cómo es F1.3? Muy bien, vamos a dibujar. Me dicen que las cargas
¿no? Vamos a ponerles acá el signo Q1, es una carga positiva. No me indica acá, ¿no? Cuando no indica, se asume que es una carga positiva. ¿Ya? No se indica expresamente, pero, ¿no? Se asume cuando no tiene este valor, no tiene un signo más, se asume que es un número positivo. Perfecto. Q2, sí, expresamente me dice menos 3, es una carga negativa. Perfecto. Ahora Q3 es una carga positiva. Muy bien, ya tengo el tipo de carga que tiene cada una. Y ahora vamos a ver las fuerzas. ¿Cómo van a ser estas fuerzas? Primero, necesitamos conocer, de acuerdo a la ley de Coulomb, a ver, necesitamos la fuerza, ¿no? Entonces, Q1 sobre Q3, Q1 sobre Q3, ambas son cargas positivas. Recuerden. ¿Dónde me pide calcular? En Q3. Como me piden calcular sobre Q3 y estoy analizando respecto a Q1, entonces asumo que Q1 es fija y la que se mueve es Q3. Q3 se va a mover. Entonces, si Q1 es fija, es positiva, y Q3 sí se mueve y es positiva, ¿hacia dónde se mueve Q3? ¿Hacia dónde se va a mover Q3? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Derecha. Derecha. Hacia la derecha. En la misma dirección del vector distancia. Entonces, hacia mi derecha. Acá va a estar. Ahí va a estar ¿quién? Ahí va a estar mi fuerza que hace 1 sobre 3. Listo. Ya tengo mi vector fuerza. Ya sé hacia dónde va. Sin hacer ningún cálculo, ya sé hacia dónde va a ir. Para el caso ahora de Q2 sobre Q3. Vamos a cambiarle acá el color. Q2 sobre Q3. Q2 es negativa, Q3 es positiva. Q3 es sobre la cual quiero calcular. Entonces asumo que Q2 es fija y la que se mueve es Q3. ¿Qué va a pasar con Q3? Se va a mover hacia la. Cargas diferentes se atraen. Entonces quiere decir que acá va a estar mi fuerza que 2 hace sobre 3. La va a atraer. ¿Ya? Entonces fíjense qué es lo que está pasando acá. Q1 la aleja, mientras que Q2 la trata de acercar. Tenemos que ver, ¿no? Si vemos acá, es una suma vectorial, hay que ver qué vector tiene, ¿no?, mayor magnitud, ¿no? Y va a terminar haciendo que la carga se desplace o se aleje de este sistema. ¿Qué datos tengo acá que representar? Las distancias, por ejemplo, la distancia de 1 hacia 3 es esta de acá. Este va a ser mi vector distancia. Quieren lo pueden poner así. R de 1 a 3. ¿Listo? El vector unitario también va a estar en este sentido. Acá mismo lo podemos dibujar. U R de 1 a 3. Entonces acá tengo mi vector unitario. Perfecto. Y para el caso de la carga, vamos a buscarle otro color. La carga de 2 a 3, el vector distancia también parte de 2 y se va hacia 3. ¿Listo? Este va a ser mi vector R de 2 a 3. Mi distancia. Y de acá puedo dibujar mi vector unitario de 2 a 3, ¿no? Vector unitario de 2 a 3. Muy bien, entonces ahí ya tengo toda la representación de lo que son los vectores, todo ello. Entonces, R1 a 3, ¿a qué va a ser igual? 4 centímetros. R de 2 a 3, ¿a qué va a ser igual? 2 centímetros. Mu R1, 3, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual? R1, 3 va a ser igual a... Este va a ser igual a... al vector unitario y... ¿no? Estamos sobre el eje X. De la misma manera para R2, 3. Muy bien. Redibujando, reordenando un poco todo.
llego a lo siguiente. Llego acá a lo siguiente. Entonces, ¿acá qué te vamos a tener? Lo que acá tenemos es las fuerzas. Acá están los vectores unitarios, los vectores de fuerzas que hemos ya determinado, ¿no? Está un poquito mejor dibujado. Y acá están todos mis datos, ¿no? Q1, Q2, Q3, las distancias, ¿no? R1 a 3, R2 a 3, la constante eléctrica. Muy bien, y ahora empezamos a plantear, ¿no? Empezamos a plantear, tenemos la fórmula, ¿ya? Tenemos acá mi fórmula, ¿listo? Y sobre esta acá empezamos a hacer mis cálculos, ¿no? Entonces, ya los valores de las cargas tenemos. Esta es la ley de Coulomb en general. Este es el principio de superposición del que hemos hablado. Entonces, en magnitud, ya, reemplazamos los datos, me van a salir los valores de las fuerzas, van a tener los valores de fuerzas, ¿listo? Para ambos casos, en ambos casos tienen todos los valores, calculan y van a tener que, esto es lo que les había indicado antes, el vector fuerza, F13 por el vector I. El otro caso es por menos I. ¿Por qué por menos I? ¿Por qué sería por menos I? Si los dos están apuntando hacia la derecha. Este es I y este de acá me dice que es menos I. ¿Pero por qué es menos I? Este va a ser menos I, ¿por qué? Por el signo negativo que tiene Q2. Por ese signo negativo, si ven, en la fórmula es valor absoluto, no interviene. Pero sí se utiliza para el vector unitario. Entonces, como acá es negativo, le cambia el sentido al vector unitario. Ahora el vector unitario va a ser así, hacia la izquierda. Y ahora sí, este va a ser igual a menos I. A eso va a ser igual. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tendríamos estos valores, ¿no? Calculamos acá. Y tenemos al final mi respuesta. ¿Listo? Hasta acá, señores, ¿alguna duda, una pregunta que tengan que hacer? Ninguna, ahora Sí, hasta ahora se entiende, se comprende todo. sí, más o menos, ¿no? Sí. Con libertad, o sea, ¿qué parte no está quedando claro todavía? Profe, ¿los videos van a ser subidos? ¿Perdón? ¿Los videos van a ser subidos? Sí, estoy dándole las indicaciones. Sí he subido los dos videos pasados, los he llegado a subir. Sería bueno si pueden verificarlos, si no cualquier cosita para hacer las correcciones. Pero ya he subido los videos de las sesiones pasadas y este video también lo voy a subir. ¿Ya? Aparte también les voy a mandar Profesor, todo esto. Sí, tengo una duda. sí. Los vectores unitarios, ¿en qué parte se aplican y por qué? ¿En qué parte se aplican? Sí. Ya. Muy bien. Muy bien. Acá tienes la representación. ¿Sí? Acá están. Tienes acá dos cargas, digamos, ya. Tienes acá una carga, acá tienes otra carga. ¿Ya? Digamos que este es un Q1 pero positivo. Y acá asumamos que este es un Q2, ¿ya? Pero negativo. ¿Ya? Entonces, tú vas a trazar acá una recta de distancia. Trazas acá tu distancia. La distancia que une a estas dos cargas. Este viene a ser mi R. ¿Ya? Ahora, el vector unitario
Ya, imaginaos, yo te he pedido calcular la fuerza que hace 1 sobre 2. Quiero que me calcules esto. Muy bien. Quiero que me calcules esa fuerza. Entonces, tú dices, Q1 es positiva, Q2 es negativa. ¿Ya? Q2 es negativa. Entonces, si yo trazo esa, yo ya sé, de acuerdo a lo que me dice Franklin, ¿no? Que las cargas diferentes se deben atraer. Entonces, acá aparece la fuerza de atracción. Tiene que hacer que esta carga se aproxime, como que la estás jalando. Ese decir, la estoy jalando, es una fuerza. Es una fuerza que la atrae hacia Q1. Esta es la fuerza que te estoy pidiendo calcular. La fuerza que 1 hace sobre Q2. Muy bien, entonces esta es mi fuerza. Muy bien, pero es vector. Entonces, la distancia es de 1 a 2. De 1 a 2. Entonces, acá aparece un vector unitario. Acá, de 1 hacia 2. Ese es mi vector unitario. Este es mi mu. Mu sub r. ¿Ya? Ese es mi vector unitario. Muy bien. Ahora, mu sub r se dibuja así, de 1 hacia 2. Pero, nos fijamos acá en los signos. En estos signos. ¿Ya? Para ver hacia cómo son. Uno es negativo. Entonces, cuando uno es negativo, ya quiere decir que este vector unitario tiene que ir en sentido contrario. Se dibuja en teoría así, pero de acuerdo al sentido de las cargas, ¿no? Va a ir al contrario, porque una es negativa. El vector unitario tiene la misma dirección que la fuerza. Todos tienen que tener la misma dirección. Entonces, como es de atracción, es una fuerza de atracción, esta carga tiene que verse atraída hacia Q1, entonces ese vector unitario ya no va a ser en este sentido, ya no va a ir para acá, ya no va a ir acá hacia acá. Ahora ese vector unitario tiene que ser de atracción, entonces tiene que ir hacia Q1. Como tiene que ir de Q2 hacia Q1, entonces la fuerza sigue este vector, entonces la fuerza también va de 2 a 1. Ahí es donde entra aparece la utilidad del vector unitario. Claro que acá estamos viendo todo es en el mismo eje X y de repente todavía no ven ¿no? O sea, su utilidad real, ¿no? de este vector unitario. Pero vamos a ver otro ejercicio en el cual ustedes van a poder ver realmente dónde es que este vector unitario va a aparecer. ¿Alguna otra pregunta, consulta que tuvieran? A ver, pasamos al siguiente ejercicio antes de que nos gane la hora. Por ejemplo, miren este ejercicio. Dice en la figura dos cargas iguales positivas, ¿ya? Dos cargas Q, ambas son Q, interaccionan con una tercera carga Q mayúscula. Hallar magnitud y dirección de la fuerza total resultante sobre Q. ¿Cuál es la principal diferencia con respecto a los otros problemas? Que acá ya estamos trabajando en dos dimensiones, en X y en Y. Las cargas están dispuestas, como ustedes ven, a lo largo del eje Y, ¿no? Entonces, yo tengo acá, este es mi eje Y, ¿ya? Mi eje Y, y acá tengo mi eje X. Perfecto. Entonces, el problema me está pidiendo el efecto, la fuerza total que va a aparecer en esta carga debido a estas otras dos cargas. El problema me dice que son dos cargas iguales. Entonces, Q1, entonces yo puedo poner acá que Q1, pero en minúsculas, Q1 es igual a Q2 y esto es igual a una carga Q, ¿no? Que es la que me habla acá del problema. Perfecto. Entonces, esto de acá es lo que me está indicando el problema. Ponerlo por acá, ¿no? Eso me indica el problema, entonces ya tengo que estos valores van a ser iguales. Ahora, fíjense en la disposición. La carga Q1 está ubicada a 0.3 metros en el lado
Y positivo, mientras que Q2 está a 0.3 metros en el lado en Y negativo. La carga Q mayúscula, que es sobre la cual voy a hacer los cálculos, está ubicada a 0.4 metros en el lado del eje X positivo. Muy bien. Entonces, se está formándose acá un triángulo, ¿no? Entonces, este viene a ser la hipotenusa, calculo, tengo acá que esto es, aunque me lo da, pero esto sería 0.5 metros. La distancia entre Q1 a la carga Q. ¿Ya? A mí lo que me interesa es la distancia de Q1 a Q. ¿Ya? Podríamos llamar a esto mi distancia, vamos a ponerle acá, mi distancia R1, por ejemplo. Este va a ser mi R1. ¿Ya? Entonces, ya tengo acá mi R1. Perfecto. Ahora bien, esta es una carga positiva, la carga Q también es positiva. Ya acá me dibuja hacia dónde va la fuerza. ¿Ya? Como es positiva, y bueno, en este caso ya me dibujó hacia dónde va la fuerza, ya sé que es de repulsión, y la carga Q1, si no estuviera Q2, la carga Q1 va a empujar a la carga Q en esta dirección. Acá la va a empujar. ¿Listo? Entonces, yo ya sé hacia dónde va a ir la carga. Entonces, el vector unitario, ¿hacia dónde iría? El vector unitario va a venir acá, en este mismo sentido. Va en el mismo sentido que la fuerza. La fuerza va en el mismo sentido que el vector unitario. Entonces, acá tendría mi vector unitario 1. Ya está acá mi vector unitario 1. Perfecto. Ya tengo para el primer caso. Ahora, para el siguiente caso, que es ahora cuando entra a trabajar Q2. Bueno, cuando entra a trabajar Q2, esta va a ser mi distancia R2. Perfecto. Necesito conocer, no, bueno, ya tenemos acá su valor, es igual, 0.3, 0.4, hipotenusa 0.5 metros. Tenemos ese valor. Ahora analizamos, son dos cargas también positivas. ¿Hacia dónde está empujando? En esta dirección. En esta dirección empuja Q2 a la carga Q. ¿Por qué? Porque son positivas, la fuerza es de repulsión. Entonces, en este sentido viene la fuerza de esta carga. Perfecto. Ya tenemos. Ahora bien, ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Ahora, el vector unitario, de la misma manera que tenemos acá, mi vector unitario, ¿no? Va a estar en la misma dirección. Acá. Ahí va a estar. Muy bien. Entonces, yo voy a tener que este va a ser mi vector, ¿no? Q2. Ya está mi vector unitario. Ya lo tenemos ahí. Entonces, ya tenemos mi valor, tengo los valores, ya he dibujado los vectores unitarios hacia dónde van a ir. Muy bien. ¿Cómo voy a resolver este problema? Tenemos lo siguiente. Mis datos, y el principio de superposición. Primero calculando para la fuerza 1 y para la fuerza 2. Primero calculo en magnitud, solo en magnitud, ¿no? Entonces le quito la parte vectorial, le quito los vectores y calculo solo la magnitud. Como tengo los valores, constante eléctrica, carga, los valores de las cargas, ¿no? Acá sería Q1, pero Q1 era igual a Q, recuerden, ¿no? Entonces, este es mi valor. Este es el valor de la carga donde estoy calculando, la carga Q, la distancia, listo, respuesta. Entonces, mi fuerza eléctrica 1 es 0.2880. Para el siguiente caso, también es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas son iguales, ¿no? Y las distancias también eran iguales. Muy bien, hasta ahí estamos. Y ahora, ¿hacia dónde está dirigido esos vectores? ¿Por qué? Porque si vemos acá, ¿no? Este vector no está ni en I ni en J. Igual, no está ni en I ni en J. Está entre I y J. Igual este, ¿no? Y sería acá, ¿no? Si ustedes recuerdan, acá tenemos el vector I. Acá está el I.
y para acá arriba está J, ¿no? Entonces, ningún vector coincide con estos vectores, ningún vector U coincide con I y con J. Entonces tenemos que representar esto. Entonces quiere decir que la fuerza tampoco está ni en I ni en J. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, el vector unitario U1, digamos. ¿A qué va a ser igual? U1 es igual, y hacen acá la descomposición, una típica descomposición. ¿Ya? Una típica descomposición de vectores, ¿no? Si este es mi ángulo alfa, el que está pegado al ángulo, el vector que está al lado del ángulo es coseno, por lo tanto, el otro vector tiene que ser seno. ¿Ya? Y como es un vector unitario, ¿no? Como es un vector unitario, su magnitud es 1. ¿Recuerdan eso? La magnitud de cualquier vector unitario, ¿no? Entonces, si yo saco acá magnitud de un vector unitario, por ejemplo, ya el vector unitario R1, en magnitud, ¿no? Este es un vector en magnitud, esto es igual a 1. ¿Listo? Entonces, por eso es que acá, bueno, no aparece, pero acá es como hubiéramos puesto acá 1 coseno, 1 por seno. ¿Listo? Así sería el vector unitario. Entonces, el vector unitario R1 es igual a sus componentes. ¿Cuál es mi componente? Mi componente acá sería, si lo escribo formal, acá sería UR1, a ver, UR1, vamos a poner acá sería casi a UR1 por coseno de alfa. Listo. Y acá sería igual a UR1 por seno de alfa. Así es esto. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿No? Como les digo, en magnitud es igual a 1. Acá ya no son vectores, ¿eh? Acá ya no son vectores, por eso que en magnitud es 1. Por eso 1 por coseno de alfa es coseno de alfa. 1 por seno de alfa, seno de alfa. Y así es como armamos acá la representación vectorial de UR1, ¿no? Tiene una componente coseno alfa en el eje X y una componente seno alfa en el eje Y. ¿Listo? Entonces el vector F1 va a ser igual a F1 por coseno de alfa más F1 por seno de alfa en J. ¿Listo? A todo esto, ¿no? A todo esto se le denomina F1X. Y a todo esto viene a ser F1Y. Y acá es aplicar vectores, ¿no? De acá aplicamos vectores. Acá tenemos alfa de la figura inicial, voy a retroceder a la figura inicial. Alfa, ¿a qué sería igual? Si aplicamos arco tangente, arco coseno, porque como tenemos todos los lados, podemos aplicar cualquiera de las funciones trigonométricas. Entonces, si fuera arco tangente, 0.3 entre 0.4, ¿no? Para calcular el ángulo, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Bueno, acá me está saliendo en radianes, es porque yo he trabajado acá con un programa, como les dije, les hablé en la primera clase, ¿no? Utilizo a veces algunos programas, como es el caso de este que tienen acá, que se llama SMAT Studio, en el cual yo coloco las fórmulas, los valores y automáticamente el programa me hace todos los cálculos. ¿Ya? ¿Puedo hacer una demostración, profe? ¿Hay tiempo? A ver, el tiempo está un poquito, ¿no? Pero si gustan, miren, yo les puedo pasar, tengo unos manuales que descargué del uso de ese. Me gustaría si lo pueden utilizar para hacer sus pruebas, porque miren, acá tengo el programa, acá tengo el ejercicio, digamos, ¿no? Acá está el ejercicio, y acá le coloco todos mis valores, y acá están las fórmulas.
Bueno, estas son fórmulas, las que van así con igual solo, son fórmulas representativas. No hay cálculo acá. Pero las que vienen con 2 puntos guión, pero en 2 puntos igual, esas sí son fórmulas de cálculo. Entonces, si yo empiezo a variar acá mis valores, como si fuera el Excel, varían acá los valores y automáticamente cambia la fórmula. Ya no tienen que estar volviendo a recalcular nada, ¿no? Tiene un poquito del Word para armar la presentación y un poquito del Excel para la potencia en los cálculos. Pueden calcular integrales, derivadas, hacer cálculos simbólicos, gráficas. Es bien interesante este programa. ¿Ya? Es gratuito, ¿eh? Si gustan lo pueden bajar, no pesa mucho. Es SMAT Studio. Es gratuito, es un programa libre, software libre. Como les dije, o sea, la idea acá es que ustedes, si pueden utilizar herramientas digitales, mejor todavía. Lo importante acá es plantear el ejercicio, que sepan plantearlo. Hacer el cálculo, pueden usar una calculadora, ¿no? El Excel o cualquier programa. Yo solo doy una alternativa, que es es gratuita. No hay que estar craqueando, que caduca a los tantos días, no, es totalmente libre. Entonces, acá es donde puedo yo ir cambiando mis valores ahora, porque el problema me da así, ¿no? Este caso. Pero sería bueno que ustedes practiquen, porque es lo único que pasa en los exámenes, se cambian cosas, nada más. Acá está todo igual, ¿no? 0.3, 0.4, 0.3, 0.4 y los valores. Pero ¿qué hubiera pasado si este era 0.3 y este hubiera sido 0.5? Entonces ahí va a cambiar la figura, va a cambiar todo esto. ¿Qué hubiera pasado si acá era Q1 y acá hubiera sido menos Q1? Entonces ya empieza a cambiar todo, ¿sí? Cambia todo. Entonces, lo bueno que tienen estos programas es que no tengo que estar volviendo a hacer todo el cálculo, solo modifico acá mis datos y automáticamente comienzo a ver qué es lo que cambia, cómo cambia, ¿no? Y al final obtengo mi respuesta final, ¿no? Y yo interpreto los resultados. Si gustan, les voy a dejar la característica del programa, se llama SMAT Studio, y puedo subirles los manuales. Ahí está cómo escribir, cuál es la nomenclatura que hay que seguir acá, cómo... Es bien sencillo, no crean que es complicado, es muy sencillo y es muy interesante cuando quieren presentar algún trabajo, no solamente en este caso de física, ¿no? Si llevan cálculo, algún trabajo de cálculo, lo pueden sacar acá, ¿no? Como digo, acá tienen integrales, ¿no? Acá tienen integrales, bueno, pueden poner, acá tengo perdón. Este es el símbolo de un integral, acá le pongo los límites, la expresión y con respecto a quién derivo, ¿no? O sea, que con respecto a quién integro, ¿no? Con respecto a X, por ejemplo. Puedo volver a colocar acá dentro del argumento otro integral, es un integral doble, un integral triple, ¿no? Entonces, es bien interesante este programa. Si lo pudieran ver, sería magnífico, ¿no? Para que puedan incluso presentar sus trabajos cuando se les deje. Bueno, antes de que nos gane más la hora, tenemos acá las componentes y acá tenemos los valores, ¿no? Como ya calculé F1, ¿no? Anteriormente, ¿no? Como había ya calculado F1, cuánto valía, y F2, entonces, acá tengo. Fíjense cómo está yendo mi vector, ¿no? Es positivo de coseno alfa, positivo seno alfa, ¿no? La descomposición. Y ahora fíjense ustedes, cuando analizo para F2, cómo cambia el vector unitario, miren. ¿Esto por qué es? Porque, si recuerdan, ¿dónde estamos? Si recuerdan, este era el eje X, vamos a hacerlo un poquito rápido, este es el eje Y, ¿sí? Perdón, este es el eje X, ¿ya? Este es el eje X, el eje Y, y el vector unitario R2 está acá, está hacia abajo, así está. Entonces, si yo descompongo,
voy a tener que tiene una componente positiva, ¿no? Incluso ahí tienen el ángulo todo, ¿no? El ángulo beta, digamos, ¿sí? Así beta. Entonces, van a tener que, el que está pegado al ángulo va a ser coseno, ¿no? Coseno de beta, positivo. Pero cuando compongo en Y, ¿qué voy a tener? Que va a ser menos seno de beta. Seno de beta. Es lo que aparece acá. Coseno de beta positivo menos seno de beta, ¿no? En el sentido Y. Listo. Es lo único que tienen de diferentes uno y otro vector. Uno está apuntando hacia arriba, el otro hacia abajo, y acá me lo indica el vector unitario. Ya después F2, como era el mismo valor, bueno, reemplazan y obtienen estos resultados. Y después, recuerden, el principio de superposición es una suma vectorial. Sumo todo lo de X, todo lo de Y, ¿no? En X los dos son los mismos valores, fíjense, 0.2304. En el otro caso también me salió 0.2304. Y en el caso de Y, menos 0.1728. Y acá me salió 0.1728. ¿Qué me está indicando? Que la fuerza resultante está solo dirigida en el sentido del eje X. Si yo me voy acá, quiere decir que la fuerza resultante al final está acá. Acá va a quedar. Esta va a ser la fuerza total. Ahí va a estar la fuerza total. Esta es la fuerza total acá. ¿Ya? Entonces, esta es la fuerza. ¿Ya? Matemáticamente lo hemos demostrado. ¿Lo hemos podido demostrar gráficamente? Sí, también. Si hubiéramos visto, a la hora que yo descompongo este vector, voy a tener una componente en este sentido, ¿no? Y una componente en este sentido. F1 igual una componente en este sentido y una componente en este sentido. ¿Listo? Como las dimensiones y los valores de la carga son iguales, como este va hacia arriba y este hacia abajo, estos se cancelaban. ¿Por qué? Porque las dimensiones y los valores son iguales. Nada más. Pero si uno hubiera estado a 0.31 metros, ya cambiaba, ya no eran iguales. ¿Sí? O uno hubiera sido Q1 y el otro hubiera sido otro valor, otro Q2, ya no son iguales, ya no se cumplía esto, ya no se puede anular. Lo estoy anulando, ¿por qué? Porque las cargas son iguales y las distancias también son iguales. ¿Ya? En los exámenes a veces se coloca la misma figura, solo que se cambia. Se dice Q1 vale 2 por 10 a la menos 6 y Q2 vale 1.5 por 10 a la menos 6. Calcular la fuerza y la dirección resultante. Entonces, ya yo veo que las cargas no son iguales. Ya se rompió el balance, entonces esto ya no se aplica. Y en la respuesta final me va a salir componente en I y también me va a salir una componente en J. ¿Y recuerdan cómo hacer los cálculos en vectores? ¿Recuerdan cómo si yo les doy acá y les doy una componente en J, sacar la magnitud? ¿Cómo lo hacían? ¿Recuerdan? No. Acá está como vector, pero si yo de acá hubiera pedido, una vez que tenga todo, quiero que me des la magnitud del vector fuerza y también quiero conocer su ángulo. ¿Cómo hubieran resuelto? Es vectores, ¿recuerdan eso? Este es igual a raíz cuadrada de la componente en J, o la componente en X, bueno, como quieran, pero la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. ¿Sí? Esto hubiera sido así. Componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado.
Y acá hubiera sido, el ángulo hubiera sido con respecto al eje X, el ángulo con respecto a X, ¿sí? No olvidemos, era igual a arco tangente, tangente de menos 1, ¿de quién? Como es con respecto a X, quiere decir FY sobre FX. Listo. Y ahí ya lo que tengo es que la carga Q3, la carga Q, ¿no? La carga Q, si hubiera, esta fuera la carga Q, ¿no? Con eso ya voy a tener yo, este va a ser el vector fuerza, y yo tendría su magnitud, tendría también el ángulo con el cual, ¿no? Se está desplazando esta carga, ¿no? Con el cual se va a mover esta carga, ¿no? Siguiendo esta dirección, ¿no? Debido a un desbalance en estas dos cargas. ¿Ya? Debido a un desbalance. Cuando estas dos no son iguales, entonces aparecen, ¿no? Como son iguales, eso, vemos acá que FY desaparece 0. Entonces acá es 0. Entonces, raíz cuadrada de f de x que está al cuadrado, con la raíz se va, me queda que es igual a fx. Quiere decir que la magnitud de esta fuerza es 0.4608 newton. Y su ángulo, ¿a cuánto sería igual? Acá fy vale 0, tangente de 0, ¿no? Entonces quiere decir que esta tangente de 0, tita sería, arco tangente de 0, va a ser 0 grados, ¿no? Entonces está en el sentido del eje X. ¿Sí? Vamos a practicar aún todavía. Estoy haciendo. ¿Ya? Vamos a practicar unos ejercicios más para que esto quede bien claro. El día de mañana continuamos con ejercicios. ¿Ya? Si tienen alguna duda, ¿sí? Para mañana, indíquenme, no hay problema, para reforzar bien ese tema. Yo, aparte, después les voy a mandar algunos ejercicios más, ¿ya? Algunos, si no les mando este fichero, ¿ya? Este fichero donde acá he resuelto algunos problemas con este programa que les digo, el SMAT Studio, ¿ya? Lo mando así en este formato si gustan, o lo mando en formato de PDF para que lo puedan revisar, ¿ya? Muy bien, señores. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran manifestar? Profe, una duda. ¿Hasta qué hora es la clase? Porque a mí me sale hasta las 11:40 y pues como son clases seguidas, no sé si... Ya, no, sí creo que ya nos hemos excedido. Era hasta las 11:40, me parece. Sí, nos hemos excedido un poco. Ya, más bien, De disculpen repente ustedes. ¿Ya? me preguntaba, pero pensaba que mi horario estaba mal. ¿Han No, pasado sí, no asistencia? ha sido mi culpa. Yo me he excedido un poco acá en los temas. No se preocupe. Y ya mañana ya vamos a tratar de afinar bien los tiempos. ¿Ya? Entonces, revisen para mañana un poquito bien esto de vectores, todo eso. Después les voy a dejar unos ejercicios para ver que ustedes refuercen un poquito y vamos tratando de ir viendo bien. La idea es que quede bien entendido esto y puedan resolver los ejercicios, ¿sí? Ya, Bien, señores, entonces nos vemos el día de mañana. Ya, hasta ¿Ya? mañana, profesor. hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Pues. Adiós.